Me dicen cuando lo puedan ver, chicos, por favor. Listo. Ya. Listo. Entonces, ok. Platicábamos el miércoles que íbamos a hacer una revisión muy rápida de conceptos que ustedes ya habían, de una forma u otra, también estudiado en una wea previa. Entonces, este es el tema 1, ¿no? Del libro de parking. Aquí viene, es el capítulo 1. La versión que ustedes tienen es la de 2010. Hay versiones mucho más recientes, pero prácticamente el contenido no cambia, sino lo que cambia quizás son algunos ejercicios o algunas erratas que haya tenido esta versión, pero prácticamente es lo mismo. Ustedes pueden revisar esta que está a su disposición o si ustedes lo tienen de manera física, no hay ningún problema. Entonces, vamos a partir de una serie de conceptos que van a ser relevantes para esta sesión. Ya lo conversábamos también el miércoles, ¿no? El concepto de escasez, el concepto de incentivos, elección, obviamente, tres definiciones que van a ser cruciales, ¿no? Economía, microeconomía y macroeconomía. Y también intercambio, el concepto de costo de oportunidad, análisis marginal, análisis positivo, normativo y qué voy a entender por un modelo económico. Entonces, en torno a estos conceptos vamos a estar trabajando esta sesión y las consiguientes, ¿no? Vamos a estar hablando de escasez, de elección, incentivos, etc. También les comentaba en la sesión presencial que el curso se divide en dos grandes apartados. El primero es teoría del consumidor y después es teoría del productor. Entonces, en esta primera parte vamos a ver frontera de posibilidades de producción, vamos a enfatizar principalmente en el lado de la demanda, también vamos a ver cuestiones de oferta, vamos a ver el mercado y en el mercado vamos a ver cuestiones de intercambio, de aquí este concepto, ¿no? ¿Qué implica el intercambio? Vamos a ver en función de cómo vayamos avanzando toda esta cuestión de el excedente del consumidor, el excedente del productor, eh, los precios que están por encima del precio de equilibrio, vamos a ver precios de mercado negro, etc. Entonces está interesante y les digo, si ustedes ya revisaron, como me lo dijeron en clase, gran parte de los conceptos, vamos a ir avanzando de manera importante, ¿no? Entonces, empezamos con el primer concepto, ¿no? O con los tres primeros conceptos. ¿Cómo se relaciona el concepto de escasez, de incentivos y de elección? ¿Quién quiere participar? Les dije que era preguntona, entonces, de manera voluntaria, si no, aquí empezaré a preguntar, ¿no? Entonces, les decía también en sesión, es bien importante su participación, chicos, ¿no? Entonces, aquí se vale equivocarnos, aquí se vale discutir, obviamente todo de una manera educada, ¿no? Sin agresiones. Entonces, todos estamos en el mismo barco, venimos a aprender y siéntanse con la confianza de participar. Me equivoqué bien, no me equivoqué, perfecto. Nadie sabe más que nadie, entonces aquí es lo importante de generar un conocimiento colectivo. Entonces, ¿quién se anima? Yo. Adelante, nombre, ¿eres Agali? Sí. Ah, ok, Agali. Ah, pues tenemos como base la escasez, que significa que no podemos satisfacer todos nuestros deseos o quizá todas nuestras necesidades. Entonces tenemos que tomar una elección en base a esa escasez, que puede ser ya sea que no encontramos un producto o por lo regular esta escasez tiene que ver más con nuestras capacidades adquisitivas. Y los incentivos son aquello que nos va a ayudar a tomar esa elección, que puede Ajá. ser que entre las opciones que tenemos, igual y un producto es más barato que el otro, entonces tal vez podamos tomar ese producto que es más barato. Ok, muchas gracias, Agali. ¿Alguien más, chicos?
Adelante, abra el micrófono sin problema. Sí, O hola, pregunto. buenas tardes. Adelante, Andrea. Bueno, la relación entre escasez, incentivos y elección, yo lo asimilo es que la escasez es bueno, como la incapacidad de satisfacer y mediante bueno, todos nuestros deseos. Entonces, para sobrellevar esta escasez se utilizan elecciones, bueno, básicamente son creo que las alternativas disponibles para enfrentar esta escasez y para elegir lo que es más apto en ese momento para nosotros, como lo dijo Agali. Ujú. También, después de elegir estas alternativas, vienen los incentivos, que yo lo que había leído era como una recompensa a las acciones. eh, entonces, al hacer estas elecciones, pues tenemos los incentivos. Ok, perfecto. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más? ¿Cómo se relacionan los conceptos de escasez, incentivos y elección? Anímense, anímense. A ver, Dan Romero, ¿es Dan de Dan o Dan de Daniel? No, es Dan Romero. ¿Dan así? Sí, Dan nada más. Dan, a ver, Dan, adelante. Jimena, Axel, Ricardo, abran pantalla, su cámara, por favor. Bueno, pues yo por lo que busqué, pues escasez, pues solamente es pues esta no falta de recursos, sino más bien Ajá, falta, pues una mejor economía, ¿no? Para poder, como le digo, realizar todo, pues estas compras, todo lo que se necesitaría para tener una economía que sea funcional. Los incentivos, pues serían pues estos incentivos para que pues uno pues tenga la motivación pues de trabajar, ¿no? De crear de que la economía se regule y la elección, pues la elección de nosotros mismos como pues lo que nos gusta, ¿no? Que es conforme a nuestras necesidades y pues también nuestros gustos. ok. Ricardo, ¿qué nos puedes compartir acerca de estos tres conceptos? Ricardo no está, nada más de un mundito. Jimena, Profesora, dime. ¿sí puedo participar? Es que no encuentro lo de la manita. Ah, claro, adelante, con toda Bueno, confianza. yo lo que tengo entendido por la escasez, por lo que estaba leyendo en el libro, es que, bueno, todas las personas sufrimos de escasez, tanto ricos como pobres. El ejemplo que nos da en el libro es de que la escasez, por ejemplo, a un pobre tiene que ver más con sus recursos y, por ejemplo, un rico puede que tenga los recursos necesarios, pero no el tiempo. Así que todos nos enfrentamos a eso. Y la elección a lo que es como que tenemos que elegir entre si decidimos, no sé, en igual de ponernos a estudiar, nos vamos, no sé, a una fiesta o algo así, y eso es lo que influye en la escasez y en la economía. Ok, muchas gracias, Leslie. Ok, vamos a iniciar. Entonces, decían sus compañeros, el concepto de escasez va a ser muy importante. El concepto de escasez lo podemos abordar desde el ámbito del individuo como desde el ámbito de una sociedad. Si ustedes se fijan, la definición de escasez que nos da el autor, en este caso Parkin, dice, escasez es la incapacidad para satisfacer todos nuestros deseos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que preguntarnos, ¿por qué podemos ser incapaces como individuos o como sociedades de poder satisfacer, dice aquí, nuestros deseos? Si ustedes se fijan en esta parte aquí del documento, no solamente dice deseos, sino también dice necesidades, ¿vale? Entonces, como individuos tenemos una serie de necesidades básicas. ¿Cuáles son estas necesidades básicas, Aira? Las necesidades básicas pueden ser como alimento, Ajá. vivienda, o bueno, ya va a depender de cada persona, pero creo que esos son los principales. Entonces, como individuos o las familias necesitan tener acceso a alimentos que satisfagan esta necesidad, ¿no? De poder alimentarnos, de comer.
tenemos la necesidad de tener una vivienda, tenemos la necesidad de transportarnos, de tener un vestido, tenemos la necesidad, o sea, son las básicas, pero también a esto aunamos la necesidad de poder acceder a servicios educativos, a servicios de salud, a servicios de transporte, ¿no? Entonces, esas son necesidades, pero también las personas tenemos deseos. Entonces, puede ser que ustedes vayan por la mañana al centro comercial o por la tarde y ven una cuestión que les gusta, una bolsa, unos zapatos, un portafolio, una computadora, que en la mañana no sabían que querían, pero ahora la necesitan, la desean, ¿vale? Entonces, de manera general, las necesidades y los deseos, ¿cómo son? ¿Limitados o ilimitados? ¿Cómo son, Lucero? Limitados. ¿Las necesidades y los deseos son limitados o son ilimitados? Ilimitado. Son ilimitados. Bueno, al menos yo estuve leyendo que si no o sea, si la escasez no existiera, la economía tampoco existiría, porque en dado caso que nosotros tuviéramos como los recursos ilimitados y deseos muy limitados, o sea, no tendríamos que preocuparnos por el equilibrio de esta misma, ¿no? Igual pues supe que también, bueno, no sé si tenga que ver, pero igual entraría en esta situación como el costo de oportunidad. Ok, entonces sí, ahorita vamos avanzando hacia ese concepto. Entonces, cuando estamos hablando economía, siempre decimos economizar, ¿no? Entonces, las necesidades, los deseos de individuos y sociedades. ¿Y por qué hablo de sociedades? Porque los gobiernos también enfrentan necesidades, ¿no? De infraestructura, de inversión, de generar empleos, de poder destinar más presupuesto para seguridad o para cuestiones de educación o cuestiones sanitarias, ¿no? Las necesidades a cubrir son muchísimas. Sin embargo, enfrentamos restricciones. Entonces, individuos y sociedades tenemos necesidades o deseos limitados y tenemos una serie de restricciones. Desde su compañera, lo enfrentan pobres y ricos, ¿no? Cualquier tipo de sociedad, llámese el país más pequeñito, Belice, México, Estados Unidos, también enfrentan restricciones. ¿Cuáles son las restricciones más comunes para poder satisfacer estas necesidades? ¿Cuál es la más común? El dinero. El dinero, ¿no? Los recursos monetarios. Entonces, generalmente nosotros como individuos tenemos una serie, un abanico de necesidades, pero tenemos una restricción presupuestaria, que son nuestros ingresos. Y entonces los ingresos también limitan aquello que podemos satisfacer de lo que no podemos satisfacer. ¿Qué otra restricción? Y eso también aplica para las sociedades, ¿no? Los gobiernos tienen un presupuesto y a veces ese presupuesto se queda pequeño porque depende, ¿no? Del cobro de impuestos, de un régimen fiscal que se tiene que reformar y hay tantas necesidades y el presupuesto es limitado. Entonces ahí viene otra cuestión que hay que priorizar, ¿no? Entonces, hablábamos de esta restricción monetaria. ¿Qué otra restricción, chicos? El tiempo. El tiempo. ¿Sí? Entonces, puede que tengamos el dinero para irnos de viaje, pero no tengamos el tiempo para hacer. Entonces, de manera general, son estas restricciones, pero también existen otras, como cuáles: dinero, tiempo. El trabajo tal vez. Estamos hablando, fíjense, de la dotación de los recursos productivos. Entonces, puede ser, ¿no? Que una empresa quiera abrir una planta en, no sé, en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, pero no puede producir porque no existe la mano de obra capacitada que necesita. Puede ser que muchas empresas quieran abrir plantas en Monterrey, pero requieren una gran cantidad de agua y estamos limitados por los recursos en este sentido, en esa entidad que se caracteriza por ser una entidad con una sequía importante. Entonces,
También, ¿no? Individuos y principalmente la empresa va a enfrentar una serie de obstáculos en términos de la dotación de recursos productivos, capital humano, recursos financieros, recursos físicos, infraestructura, insumos que hacen que no puedan satisfacer sus necesidades, ¿no? Que enfrenten en un momento determinado. Entonces, tenemos necesidades ilimitadas y tenemos restricciones de diversa índole. Entonces, vamos a pensar nosotros como individuos y de ahí lo escalamos a nivel macroeconómico, ¿no? Entonces, a ver, Paola, Guadalupe, ¿dónde vives, Paola? En Tultitlán. En Tultitlán. Ok, entonces, eso es Estado de México. Más o menos, ¿cuánto tiempo haces para llegar a la universidad? Como 40 minutos. 40 minutos. Ok. Entonces, el costo de transporte, ¿cuál es, Paola? De Tultitlán ya para llegar a la universidad. Bueno, de la combi son 15 pesos y del metrobús son 6. 21, ¿no? De Sí. ida y de vuelta. Entonces estamos hablando casi 50 pesos únicamente en pasajes. ¿Ok? ¿A qué hora llegas a la universidad? Como 6:40, 6:50. 6:50 para entrar a clase de 7. ¿Y a qué hora te retiras de la universidad? Como 2:40. Como 2:40. Entonces estás ahí desde las 7 a las 3. ¿Cuántas horas son? 8, 9, 10, 11, 12, van 5, 6, 7, 8. ¿8 horas? ¿Está bien? Entonces es un periodo importante. ¿Comes algo en la universidad, Paola? Sí, salgo a desayunar. Sales a desayunar. Entonces, normalmente, ¿qué desayunas? Pues salgo por tacos. Sales por tacos. Más o menos, en promedio, ¿no? ¿Cuánto destinas para comprar alimentos en la universidad? Como 40 pesos. 40 50. pesos, ¿vale? Entonces dices que sales por tacos, ¿no? Y que más o menos son 40 pesos y aparte tenemos que son 50 pesos para tu transporte. Entonces estamos hablando que de mínimo, o sea, tienes que llevar 100 pesos diarios para poder transportarte y para poder comer, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? O sea, estos 40 pesos, ¿qué te permite hacer, Paula? ¿Cuántos tacos? Aparte, pues, compras, me imagino que agua o ¿qué tomas? Sí, bueno, pues de 2 tacos y como medio litro de agua son 50. Ah, son 50, entonces 2 tacos y medio litro de agua son 50, o sea, aquí ya le aumentamos, y son los 100, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si en un momento determinado sube el precio de los tacos? O sube el precio del agua, ¿qué tienes que hacer? Pues consumir menos, ¿no? O sea, sacrifico, no sé, el agua o un taco o algo. ¿Sacrificas el agua, sacrificas un taco o buscas qué? Algo más barato. O buscas algo más barato. Entonces, nosotros para hacer frente a la escasez, dice el autor, y dadas estas restricciones que en este caso, ¿no? Son monetarias, en específico lo que estamos hablando con Paula, para enfrentar la escasez, ella quizá quisiera tomarse un café de Starbucks, pero ¿cuánto nos cuesta el café de Starbucks? 90. Un caramel macchiato te está costando 70 pesos grande. Entonces ya no o sea, es el café, pero ya no comimos nada más y aparte estamos ahí como que en déficit porque nada más llevamos 100 pesos, ¿no? Entonces, esas necesidades ilimitadas y esa restricción que enfrentamos hace que los individuos en este caso tengamos que elegir, ¿vale? Entonces, tienes que elegir, pero entre las distintas alternativas posibles, ¿no? En este caso, para comer, si no fueran los tacos, ¿qué podrías comer, Paula? Bueno, podría ir al Subsi, ¿no? Ujú. Al Ujú. subsidiado, ¿y ahí cuánto está? A 2.50. ¿Y por qué no vas al subsidiario? Mira, te ahorras 47.50. Está cerrado.
Está Y también cerrado. porque tengo clase a las 8:30, de 8:30 a 10. Ok, y ya después ya no puedes ir. Pues no, bueno, es que luego ya no hay desayuno. Luego ya no hay desayunos y estar ahí en el subsidiado te implica estar cuánto tiempo en la fila. No sé, como 20 minutos. Como 20 minutos, media hora. Entonces también tenemos la restricción de tiempo. Si no fueras al subsidiado, entonces tienes esos 50 pesos, suben los tacos. ¿Qué otra opción tienes? Traer comida de mi casa. Traer comida de tu casa. ¿Y por qué no traes comida de tu casa? Ah, es que me da flojera hacerme. ¿Te da flojera hacerte? ¿Qué Sí. implicaría hacerte comida de tu casa? Pues levantarme, bueno, o sea, me levanto temprano, pero destinar un tiempo para hacerme de desayunar. Entonces, fíjate, eso significaría que si duermes 8 horas, tendrías que, ¿qué? Que levantarte una hora más o una media hora antes, ¿no? Para Ujú. poder preparar tu comida, o bien que tienes que destinar a la semana, si no lo hacen en tu casa tus papás, tendrías que destinar ir al supermercado, al mercado sobre ruedas, a comprar tus cosas y a prepararte tu comida para que sea mucho más fácil llevarlo en la mano, ¿no? Entonces, las personas, ¿no? Nos dice aquí el autor, para enfrentar todas esas cuestiones tienen que elegir, ¿no? Para hacer frente a la escasez, las personas y las sociedades tienen que elegir. Entonces, ¿qué está detrás de estas elecciones? Y aquí viene lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Los incentivos que tenemos como personas. ¿Qué es un incentivo? Ya me lo habían dicho hace un momento. ¿Qué es un incentivo? Las decisiones que tomamos, o sea, estas elecciones, siempre tienen detrás un incentivo. ¿Qué voy a entender por incentivo? Son los Una, motivos que te ayudan a elegir, ¿no? Es un motivo que te ayuda a elegir, ¿no? Dice, aquí voy a leer tal cual como lo dice el autor, dice, las elecciones que hacemos dependen de los incentivos que cada una de las alternativas nos ofrece. En el caso de Paola dice, gasto 50 pesos, me podría hacer la comida en mi casa, pero eso implica, ¿no? Levantarme una hora antes, prepararme la comida, pero no solamente es preparar, sino ir a buscar los ingredientes, estar haciéndolo. Entonces, o sea, no tengo el incentivo para hacerlo. ¿Por qué? Porque prefiero dormir. Entonces, ella está dispuesta a gastar 50 pesos en la universidad porque, ¿no? Si ella se prepara la comida, pues no tiene el incentivo para hacerlo porque prefiere dormir, ¿no? A estar preparando sus alimentos. Entonces, cuando estamos hablando de los incentivos, dice, es una recompensa que alienta a una acción, o bien tenemos también como un incentivo, si se ve como un castigo que desalienta una acción. Díganme un ejemplo de una elección que tenga detrás un incentivo positivo y una elección que tenga detrás un incentivo negativo. Adelante. Pues un incentivo positivo podría ser las utilidades que dan en las empresas por tu trabajo. O sea, Ajá. si tú te esfuerzas, te prometen un pago adicional a lo que tú ganas. Entonces eso te motiva, esa retribución que te prometen, te motiva a trabajar. En muchas empresas te dicen, ¿sabes qué? Si tienes, si llegas en tiempo, no sé, todo el mes tienes un bono de puntualidad, ¿no? O aquellas personas que se dedican a ventas, si tú logras tantas ventas, también tienes un bono por productividad, ¿no? Entonces eso hace que las personas quieran vender más o también que busquen llegar temprano, ¿vale? Entonces ellas eligen, ¿no? Seguir cierta conducta para poder obtener un beneficio. Un ejemplo de un incentivo que se vea como un castigo. Ricardo, Hola, ¿sí me escuchan? te escucho perfectamente. Sería, pero bueno, no entendí completamente. ¿Tiene que ser un castigo o? Sí, a ver,
Recuerden que estamos trabajando tres conceptos: escasez, elección e incentivos. Entonces, regreso al primero. Escasez. Individuos y sociedades enfrentan la escasez. ¿Por qué? Porque las necesidades y los deseos son ilimitados, pero los recursos con los cuales hacer frente a esas necesidades o deseos son limitados. Y decíamos, estamos hablando de limitaciones monetarias, ¿no? Limitaciones en términos de tiempo, limitaciones en términos de recursos productivos, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿no? Dadas estas restricciones, las personas tenemos que elegir, ¿no? ¿Cuál de estas necesidades o deseos vamos a satisfacer? Y se busca satisfacerlos de la mejor manera. Por lo tanto, ¿no? Para enfrentar la escasez, las personas tenemos que elegir. ¿Vale? ¿Vamos bien? Tercera Sí. cuestión, ¿cómo vinculo el concepto de incentivos? Siempre que elegimos, tenemos un incentivo detrás. Pone el ejemplo con Paola. Ella podría prepararse sus alimentos, pero eso significa que tiene que renunciar a una hora de sueño. Entonces no tiene el incentivo para hacerlo, porque ella valora más, ¿sale? Dormir que preparar los alimentos. Entonces está dispuesta a destinar 50 pesos para comprar sus alimentos en la universidad. Ella podría gastar menos de los 2.50, pero su incentivo, o sea, perdón, menos de los 50, podría gastar 2 pesos con 50, pero eso significa que tienes que estar formado en la fila al menos media hora y quizá cuando tú ya llegues ya se acabó la comida. Entonces, ¿no? Tampoco tiene el incentivo, la recompensa que va a tener por estar formado, por prepararse los alimentos, no es lo suficientemente atractiva para realizar esa actividad. Entonces, las personas elegimos con base en qué, con base en incentivos, y decíamos que el incentivo puede ser positivo o negativo. En el ejemplo que ponía su compañera, ¿no? que lo llamaba ella como utilidades, decíamos que las personas generalmente en un ambiente laboral pueden tener bonos de productividad, bonos por llegar temprano, las personas que se dedican a ventas, ¿no? Bonos por tener un mayor número de clientes, y eso se va a ver reflejado quizá en términos salariales. Entonces dicen, el incentivo que tengo, yo voy a llegar temprano todo el mes, porque eso significa que me van a dar un 10% en mi salario. Entonces tengo el incentivo, se ve como una recompensa. Lo que yo te pedí a ti es que ahora tú me des una elección que tenga detrás un incentivo negativo, que se vea como un castigo. Pues tomando como ejemplo lo que mencionaba la compañera, podría ser que ella decide ahorrar un poco, ¿no? Para comprar, no sé, un celular, alguna prenda de ropa. Ajá. Y a lo mejor el incentivo que pueda tomarse como castigo sería que en ese presupuesto que tenga de comida, a lo mejor quitar 20 pesos, por ejemplo, sacrificar un taco o algo de agua, como lo decía, para Ajá. poder así generar un ahorro. Entonces ahí el castigo sería que a lo mejor se restringiría un poco en cuanto a la comida, pero a lo mejor tendría ese beneficio, ese incentivo de generar ese ahorro, pero sería como sacrificando cierta parte de su gasto destinado a la comida. Lo podría ver así. Ok. A ver, gracias. Jorge Luis Hernández, a ver si puedes abrir cámara y participar con un ejemplo de incentivo que tenga detrás algo que se perciba como un castigo. ¿Se me escucha? Sí. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola. A ver, adelante, Jorge Luis. Pues, por ejemplo, un incentivo que podría terminar siendo negativo, justamente como se mencionó, es cuando hay como cierto control de ventas y Ajá. te dicen, si tienes unas 5 ventas más o tantas ventas al mes, se te premia, ¿no? Como con un bono. Pero si no, se te descuenta o hay algún problema por ahí, ¿no? Como que se te motiva, pero a la vez, pues sí hay como esta percepción un poquito de pasivo amenaza, ¿no? De que puede pasar al lado contrario. Entonces, te motiva a ti como empleado, como parte de, pero pues también te mete cierta presión, ¿no? Entonces, es como un arma de doble filo para ti como trabajador, por ejemplo. Ok. A ver, otro ejemplo.
Yo puedo dar un ejemplo, profe. Adelante. No sé si podría o entraría a la parte de los impuestos, de la parte de que cuando una persona entre más gane, o sea, podría ser como el beneficio, el incentivo de recompensa, porque, o sea, estás teniendo un salario mucho mayor, pero sin embargo estás pagando el castigo sería que pagas muchísimo más impuestos que los demás. A ver, fíjate, en la cuestión de los impuestos está interesante. De manera general, ¿no? Se entiende que este tipo de régimen es un régimen progresivo, en el sentido de que las personas, ¿no? Que más ingresos tienen, pues tienen que pagar más, ¿vale? Yo no lo vería tanto como un castigo. Te manejo el término de los impuestos en el sentido de que todas las personas físicas y morales tienen la obligación de pagar impuestos. Sin embargo, si ustedes ven las noticias, hay un montón. Nosotros, si estamos trabajando para alguna empresa, nos descuentan inmediatamente, ¿no? En nuestro recibo de nómina. Si somos trabajadores por nuestra cuenta, profesionistas independientes, tenemos la obligación de emitir facturas por honorarios y también todo esto declararlo al SAT. Más en el caso de las empresas. Pero les decía, si ustedes revisan las noticias, hay un montón de empresas, empresotas enormes, que no pagan impuestos. ¿Por qué? ¿Cuál es el castigo por no pagar impuestos? ¿Hay algún castigo por no pagar impuestos? Pues si son Sí, muy ¿no? altos, te pueden meter hasta la cárcel, ¿no? Si debes demasiado dinero. Entonces el SAT, ¿no? El SAT en teoría hace un seguimiento de las personas físicas y morales que no pagan impuestos. Y si no pagas impuestos, lo primero que sale es que te van a cobrar, ¿qué? Un recargo sobre esto que no has dejado. O sea, tienes que pagar los impuestos y aparte te hacen, ¿qué? ¿No? Cobros adicionales por lo que has dejado de pagar. Y si tú no los pagas, como decía su compañero, el riesgo tienes un riesgo de que te puedan meter a la cárcel. Entonces, las personas tienen ese incentivo. Los empresarios también deberían tener ese incentivo. Sin embargo, y a pesar de ello, muchos empresarios eligen no pagar impuestos, tal cual como lo hemos visto. Ahí tenemos al dueño de TV Azteca, que no quiere pagar miles de millones de pesos en impuestos, ¿no? Entonces, aquí, si no pagamos nosotros impuestos, hay un castigo. Entonces, eso actúa como un incentivo para que las personas decentes que hagas, pagues tus impuestos. Otro ejemplo también es el de toda esta cuestión de las cámaras que están en segundo piso. ¿Por qué están todas las cámaras sobre periférico? ¿Qué es lo que buscan? Tenemos las famosas fotomultas, ¿no? Adelante, Lucero. No, es lo que le iba a responder de que buscaban las cámaras y yo nada más le iba a responder que generar multas a los conductores y demás. ¿Pero es nada más porque quieres generar multas o cuál es el objetivo detrás? Pues también para generar cierta conciencia, ¿no? En la población. Justamente esa como amenaza pasivo-agresiva, ¿no? De que puede, o sea, lo ideal es que respetes una velocidad, que mantengas pues un control, ¿no? En la vía y pues que justamente, ¿no? Generar como con mayor, eh, pues que no haya tanto incidente también vial, ¿no? De la mano. Generar un comportamiento. Entonces, que esté en la fotomulta o que estén ahí en las cámaras en periférico o en vías rápidas, lo que buscan es que los conductores cumplan con el reglamento de tránsito en el sentido de respetar la velocidad que está estipulada, ¿no? Y si no conoce el reglamento, pues ahí a lo largo de que tú vas manejando, dice velocidad máxima 40 kilómetros por hora, 60 kilómetros, etc., ¿no? Sin embargo, a pesar de todas estas cámaras, pues muchos tienen el incentivo por llegar temprano porque tienen que ganar su bono de puntualidad, ¿no? Entonces, tienen un comportamiento que saben que se les puede generar este castigo como una fotomulta, una multa, pero para ellos valoran más, ¿no? Llegar temprano por ganar este bono de puntualidad. Entonces, estamos viendo que son elecciones.
Aquí tenemos la restricción del tiempo. Tengo que llegar en 20 minutos de satélite hasta Ciudad Universitaria, ¿no? Tengo 20 minutos, entonces pierdo mi bono de puntualidad, que es mi recompensa, y el castigo es de que me pongan una multa. Y las personas siempre están, ¿qué? Eligiendo, ¿no? ¿Qué valoran más? ¿Llegar a tiempo o quizá no llegar? ¿Vale? Y causar un incidente de tránsito que no solamente los afecte a ellos, sino a terceras personas. Entonces, en cualquier elección hay incentivos y se están comparando recompensas versus castigo. ¿Cuál se elige? Aquella que los individuos o que las sociedades valoren más. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya lo habían visto, ¿vale? Entonces, cuando yo reviso, ¿no?, mis conceptos de economía, de microeconomía y de macroeconomía, vamos a ver qué es lo que nos dice el autor acerca de qué voy a entender por economía. De hecho, ahí les dejé una tareita, ¿no?, adicional a esto. La definición que me da Parkin acerca de qué es economía, fíjense, vamos a ir platicando, vamos a ir desmenuzando el concepto. Me dice, es una ciencia social. Entonces, este es un concepto importante. ¿Por qué me hablan de una ciencia social? Segundo, dice, es una ciencia social que estudia las elecciones. ¿Cómo eligen individuos? ¿Cómo eligen empresas? ¿Cómo eligen gobiernos para enfrentar la escasez? ¿Vale? ¿Y qué incentivos están detrás de estas elecciones? Entonces, yo les comentaba en clase que el concepto de economía ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Y dado que toda esta cuestión del análisis de la escasez, de la elección, de los incentivos ha estado tan en boga en los últimos años en todos estos manuales de microeconomía, también la economía como definición se ha visto impactada, ¿no?, en términos de poder definirla, ¿no?, utilizando estos conceptos. ¿Encontraron algún concepto de economía que sea diferente a este? Y quien lo encontró que lo pueda compartir. Pues encontré un concepto muy parecido, Ajá. pero pues también se mencionan justamente como las metodologías, ¿no?, que puede haber en este proceso como de investigación, de análisis, de elección. O sea, como la metodología científica sistemática, para generar ciertos procesos, ¿no?, económicos. Ok. ¿Los demás? Yo tengo un concepto que me dio aquí un maestro bueno, no de mis maestros, que es la administración de lo público, más bien de lo privado. La administración de lo privado, pero también puede ser la administración de lo público, Público. porque estamos hablando no solamente de individuos, de empresas, sino también estamos hablando de economías o de sociedades. Entonces, aquí ya entra otro concepto, es administrar. ¿Qué implica administrar? Si ustedes revisan conceptos más viejitos de economía, decían que era la administración de la casa. ¿Sí? ¿Por qué Es más como tenemos la que administración de administrar? ¿Qué los es recursos, ¿no? administrar? ¿Qué es administrar? ¿Qué entiendo por administrar? Búsquenle ahí que tienen Google, ahora sí, están en su casa. ¿Qué es la administración? Ahora que los mando a que revisen Google, ni los revisan. A ver. Dice que la administración es un proceso distintivo que consiste en la planeación, organización, ejecución y control ejecutados para determinar y lograr los objetivos mediante el uso de gente y recursos. Ok, fíjense, entonces cuando estamos hablando de economía como la administración de lo público, lo privado, nos dicen, a ver, debe de haber detrás un proceso de ver con qué recursos cuenta, debes de planear en función de qué, de la consecución de una serie de objetivos, y no solamente tienes que planear, sino tienes que ir controlando si esos objetivos se cumplen o no e ir modificando en el camino. Entonces, eso es una visión de la economía. La economía, ¿no? Los conceptos, aquí lo importante es que ustedes identifiquen que los conceptos se van modificando a lo largo del tiempo. Y en este caso, ¿no?, en concreto con economía, dado el contexto en lo que lo estamos revisando del documento, ¿no?, como tal, me dicen que la economía va a ser una ciencia que está buscando analizar las elecciones
y los incentivos, ¿no? Que tienen individuos, sociedades, empresas, ¿vale? Vamos a hablar, ¿por qué la economía es una ciencia social y eso qué implica? ¿Qué me dice? Atsiri, a ver, ¿por qué la economía es una ciencia social? Ya todo esto ya lo vieron. ¿No, Atsiri? Tienes ahí tu micrófono. Perdón, Adelante. sí. Es una ciencia social porque estudia como la interacción que tiene el individuo en una sociedad. Es una ciencia social porque estudia la interacción que tienen los individuos. Ok. Valeria, ¿habías levantado también la mano? Sí, bueno, digo que es una ciencia social porque está estudiando el comportamiento de los individuos. En este caso es como la distribución de los recursos para que pueda ser de manera eficaz. Ok. ¿Alguien más que quiera aportar por qué vamos a ver a la economía como una ciencia social? Pues es una ciencia porque eh, este, trata de estudiar un fenómeno que es de alguna manera subjetiva, porque no muchas veces es objetivo el razonamiento de las personas. Entonces, bueno, en otra clase, en la clase de economía política, estábamos debatiendo sobre si si el análisis económico se guiaba más por que el individuo era racional o por cómo actuaba la sociedad en las elecciones de las personas. Entonces hay estas dos vertientes Ajá. y se denomina ciencia política porque buscamos un método para poder resolver y darle respuesta a esas preguntas que se hacen o esas hipótesis. Ok, entonces fíjense, aquí cuando estamos hablando de la economía como una ciencia social, buscamos que si hablamos de ciencia, la ciencia tiene que ser objetiva o subjetiva. Y eso está relacionado con algo que vamos a ver más adelante de afirmaciones positivas y normativas. ¿Cómo tiene que ser la ciencia? ¿Objetiva o subjetiva? Objetiva. Tiene que ser objetiva. Subjetiva o sea, hay un sesgo, sí, pero se busca que este sesgo sea el menor. Cuando estamos hablando de subjetivo, es que lo que nosotros decimos está imbuido de creencias. Entonces, ustedes ven el método científico. Con el método científico dicen, primero, identificamos una problemática. Y en función de esa problemática, las personas o los científicos proponen una hipótesis. ¿No? A ver, entonces yo puedo ver, ¿no? En Monterrey, la precipitación en términos de lluvia se ha reducido de manera drástica en los últimos 10 años, en la zona metropolitana de Monterrey. Esa es una problemática. Lo siguiente es formular una pregunta. ¿Por qué las precipitaciones, en términos de lluvia han disminuido en la zona metropolitana de Monterrey, o de Nuevo León, perdón, en Monterrey, y no en todo el estado, ¿no? Okay. Entonces yo puedo hacer una hipótesis y puedo decir que esa reducción es debido a que las plantas automotrices que están ahí de las armadoras, lo que hacen es que están empleando técnicas para que no llueva porque la lluvia es corrosiva y como tienen una gran cantidad de unidades ahí estacionadas que se van a exportar, eso las afecta. Entonces, identifico una problemática, me hago una pregunta y yo propongo una hipótesis. ¿Qué tengo que hacer para probar mi hipótesis? Tengo que reunir, ¿no? Elementos estadísticos, cuantitativos, cualitativos, para ver si eso que estoy diciendo es cierto o no. Puede ser que al final de hacer todo el estudio, pues lo que yo estoy diciendo no se compruebe.
Y esta cuestión de que ha dejado de llover no obedece a ese comportamiento de las empresas, sino obedece a una cuestión climática. Entonces rechazo la hipótesis. Entonces, cuando abordamos un problema, un fenómeno con base en la ciencia, buscamos que este estudio sea objetivo, es decir, que se base, ¿no?, en cuestiones ciertas, en cuestiones que se puedan demostrar. Pero si yo digo eso y no lo demuestro, es totalmente subjetivo. Entonces, cuando hablamos de ciencia y de la economía como ciencia social, estamos hablando, dice aquí, estudiamos elecciones de individuos, de empresas, de gobiernos, de sociedades para enfrentar la escasez y las elecciones o los incentivos que tienen detrás estas elecciones. Entonces, para estudiar eso, yo tengo que estudiar esas elecciones, esos incentivos, conforme a lo que me dice el método científico, ¿sí? Entonces, observación, se formula esa hipótesis, se busca comprobar esa hipótesis y se dice si se comprueba o no se comprueba. Sin embargo, esto es sumamente complejo, porque contrario de lo que pasa en las ciencias exactas, en la biología, en la química, en la física, que se puede limitar, ¿no?, o controlar muchas cosas, aquí estamos analizando individuos, ¿no? Si yo quiero analizar un comportamiento con ustedes, ¿ustedes son iguales? ¿Tienen los mismos comportamientos, los mismos intereses, los mismos objetivos? No. Si yo analizo empresas, todas las empresas son iguales, todos los gobiernos son iguales, todas las sociedades son iguales. Entonces estamos hablando de que la economía, para poder analizarla, estamos hablando de una complejidad muy importante. Entonces, para eso, y uno de los conceptos que vamos a trabajar un poquito más adelante es el concepto de modelos económicos. Entonces, un modelo económico es que cuando nosotros queremos, ¿no?, poder entender un fenómeno económico como puede ser la inflación, como puede ser el desempleo, como puede ser la corrupción, como puede ser el crecimiento económico, la distribución del ingreso, la pobreza, etc. Todos estos fenómenos, al ser tan complejos, su explicación no obedece a un único factor, sino son multifactoriales. Y entonces, en un modelo económico, yo trato de, a través del método científico, tratar de dar una explicación a un fenómeno ciñéndome a sus elementos básicos. Por eso, cuando estamos hablando de un modelo económico, hablamos de una simplificación de la realidad. Puede ser que cuando estemos hablando de la pobreza, sea la educación tenga que ver, no solamente la educación como tal, en términos de una enseñanza primaria, sino también la falta de una educación sexual que puede estar afectando en términos de pobreza porque las familias no tienen esta educación y por ende hay un crecimiento poblacional importante. Puede ser también que esta cuestión de la pobreza se deba, no sé, a una cuestión de distribución del ingreso. Y si yo como investigadora digo que es el factor más importante, pues voy a tratar de ver cómo una mala distribución del ingreso impacta en términos de pobreza, pero también la educación es importante. Sin embargo, para mí lo relevante es la distribución del ingreso. Entonces, simplemente cuando vemos, en este caso, la economía, vista como una ciencia social, decimos que es sumamente compleja de estudiar. Por lo tanto, tenemos que hacer abstracciones de esta realidad para ver en sus términos más sencillos, en sus términos más cercanos, qué es lo que está afectando al fenómeno que estoy analizando, ¿no? Entonces, eso en término general. Ahora, si entramos a las dos vertientes que estudia la economía, que es la micro y que es la macro, como ustedes pueden ver aquí también de la definición del mismo documento, me dice, en la microeconomía, que es lo que nosotros vamos a ver como tal en la UEA, que es introducción a la microeconomía, ¿qué vamos a estudiar? A través de un método científico, vamos a estudiar cómo eligen las unidades económicas básicas, que son individuos, familias y empresas, ¿vale? ¿Cómo eligen estos individuos y empresas para hacer frente a las necesidades y deseos ilimitados que enfrentan, dado un conjunto de restricciones? ¿Cómo estas elecciones se expresan en los mercados? Porque cuando estamos hablando
de microeconomía, y generalmente en este tipo de manuales se hace énfasis en las elecciones que realizan productores y consumidores en un mercado, ¿no? Y cómo estas elecciones se ven influenciadas o influidas por lo que dictan los gobiernos, que es lo que platicábamos hace un momento en el caso de los impuestos. Sí, yo podría elegir no pagar impuestos, pero si el gobierno tiene un esquema de incentivos adecuado, es decir, que dado el castigo que me implicaría no pagar impuestos, yo como individuo o yo como empresa prefiero pagar mis impuestos a tener un problema futuro con el gobierno. O puede ser, ¿no? Como en el caso mexicano, que a pesar de que está la ley en términos fiscales que me dicen, si no pagas los impuestos, esto te puede pasar. A pesar de que está esta ley, las empresas deciden no pagar porque para ellos es más probable, ¿no? Que reciban un beneficio de todo lo que dejan de pagar a que Hacienda les haga algo a estas empresas. ¿Vale? Entonces, si ustedes se fijan en el concepto de economía y de microeconomía, seguimos manejando esos conceptos de qué? De escasez, de elección, ¿no? Y de incentivos. ¿Qué pasa en el ámbito macroeconómico? ¿No? Cuando estamos hablando de la macroeconomía, ¿qué estudia la macroeconomía? Estamos hablando que vamos a estudiar el desempeño de la economía, dice, tanto nacional como global, pero también el desempeño económico responde a elecciones, a decisiones que se tomaron en un momento determinado. ¿Vale? Entonces, les pongo un ejemplo. ¿Cuáles son las principales fuentes de divisas que tiene nuestro país? ¿Cómo obtenemos divisas? ¿No? ¿Ni idea? A ver, ¿qué es una divisa? Cuando nosotros queremos comprar computadoras que vende Huawei, ¿sale? Bueno, algún insumo importado, debemos de pagar ¿en qué? Debemos de pagar en dólares. Entonces, cuando las empresas exportan, ¿no? Estos autos Ford y que los venden, por ejemplo, en los mercados internacionales, estas empresas se pagan en dólares. Entonces, la divisa o la moneda internacional para compra y venta de productos a nivel global son los dólares. Entonces, México recibe divisas porque las empresas que están asentadas aquí en el país, que venden en los mercados globales, venden y reciben dólares, pero también nosotros recibimos dólares por otro canal. ¿Qué cuál es? ¿Las remesas? Las remesas. ¿Qué son las remesas? El dinero que mandan las personas que migran a otros países, que ganan en monedas extranjeras, y envían una parte de lo que ganan a sus familias que siguen viviendo en México. Claro, las remesas son todos aquellos, aquel dinero que mandan todos los connacionales que pueden estar en Estados Unidos o que pueden estar diseminados alrededor del mundo y que lo mandan a sus familiares aquí en México. Entonces, ¿no? Las remesas son una de las fuentes de ingresos muy importantes para una gran cantidad de familias en nuestro país. Eso nos habla de que muchas personas se vieron obligadas a dejar su país ante la falta de qué, chicos. Todos podemos tener el deseo de emigrar, ¿no? Pero esa es una cuestión que dices, oye, a mí me gustaría, a Galo me gustaría estudiar en Noruega una maestría, entonces me voy a Noruega, ¿no? Pero es una migración formal, yo puedo trabajar ahí y mandar a mi familia que está a tomarse como remesa y no hay ningún problema. Pero hay mucha migración que ha sido obligada. ¿Por qué? ¿Por la falta de Por qué? la falta de recursos. Por la falta de recursos o por la falta de oportunidades para que muchas de estas personas encuentren un trabajo en su país. O bien, porque muchas personas están enfrentando en los diferentes territorios problemas de inseguridad.
¿no? Y todos del crimen, ahí de bandas del crimen organizado que los están extorsionando, ¿no? Y que muchas ya ven no viable vivir ahí, que deciden migrar. Entonces, la falta de empleo es resultado de decisiones que se tomaron en un momento determinado. Toda esta cuestión también de los crímenes tan altos en términos de violencia es resultado de decisiones que se tomaron en un momento determinado de nuestra historia, ¿no? Y que ahora se han tomado ya desde muchos años, ¿no? Niveles importantes y que es muy difícil controlar o disminuir. Entonces, vemos también que cuando nosotros vemos la pobreza, la distribución del ingreso, ¿no? La mala distribución del ingreso, la concentración del ingreso en muy poquitas manos, eso se debe a decisiones, a elecciones que se tomaron a nivel gubernamental y que ahora estamos sufriendo estas consecuencias. ¿Sale? Entonces, bajo esta lógica de elecciones, bueno, obviamente de escasez, de elecciones y de incentivos, vamos a estarlo trabajando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? ¿No? Entonces, vean. Entonces ya vimos esta cuestión de escasez, de incentivos, de elección, de economía, de microeconomía y de macroeconomía. Les decía hace día en clase que era importante que revisáramos, o lo van a encontrar en cualquier manual de economía, las grandes preguntas de la economía, el problema económico. ¿Vale? Seguimos con los tres conceptos, ¿no? Escasez, elección e incentivos. Entonces, las tres grandes preguntas de la economía es el qué, el cómo y el para qué. Entonces, vamos a ver cómo en cada una de estas preguntas encontramos estos tres conceptos que estamos manejando. Entonces, empezamos con el qué producir. ¿Qué es lo que ven ahí en la diapositiva? ¿Qué es lo que ven? ¿No se alcanza a ver, Valeria? Porque es así cosita de la cara de que no ves. A ver, ¿qué es lo que se ve en la diapositiva? ¿En dónde lo estás viendo? ¿En el teléfono, en la computadora? ¿Dónde lo estás viendo? Ah, sí, pues, A ver, ¿qué ves, Valeria? que no tengo mi internet bien y se llega a trabar, entonces, perdón. A ver, ¿quién le ayuda a Valeria? ¿Qué es lo que ven en la diapositiva? En esta imagen. Son trabajadores del campo. Son trabajadores del campo. Nuestro siglo, Como 16. se ve ya antiguo, ¿no? Esa imagen. Se ve que están ahí como segando trigo, ¿no? Algún tipo de cereal y entonces están trabajando ahí en un campo, ¿no? Y se están hidratando, etc. Sus herramientas, ¿cómo son? Vemos tractores, vemos, no sé, ¿cómo se llama esto? Invernaderos. ¿Cómo son las herramientas? Muy modernas, ¿no? Pues, rurales. Estamos hablando que son prácticamente, o sea, antiguos. Estamos viendo que son como una guadaña. Se ve ahí que tienen como algunos cuchillos o varas, pero los aperos de labranza son sumamente rudos. Entonces, el qué producir, el qué produce una sociedad, qué produce un territorio, qué produce un país, tiene una evolución histórica. Tanto qué se produce, vamos a verlo más adelante, sino también cómo se produce. No escuché, México, mande, adelante. no, es que no escuché bien. Ok, estamos hablando del qué producir, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos qué producía nuestro país durante el porfiriato, ¿qué es lo que producía México? ¿Era una economía basada en qué? ¿En la industria? ¿En el sector servicios? ¿O en qué? Era una economía eminentemente agrícola. ¿Podemos decir que México sigue siendo una economía eminentemente agrícola en este momento? ¿Qué es lo que produce mayormente México? Tenemos tres sectores: el sector primario, secundario y terciario.
El primario está relacionado con todas estas cuestiones agrícolas, ¿no? Con la explotación de ciertos recursos naturales. El sector secundario con su transformación y el sector terciario estamos hablando de cuestiones de servicios educativos, financieros, etc., ¿no? Y entonces, en cada uno de estos sectores económicos se genera una determinada producción. Vamos a ver el PIB, ¿no? El PIB que se genera en el sector primario, en el sector secundario y en el sector terciario. Ustedes son economistas en formación y deben de saber qué es lo que más produce en México en este momento. ¿Cuál de estos tres sectores es el que más aporta al PIB? ¿Cuál es? El secundario. Sector secundario, dice Leslie. ¿Alguien más? ¿No? Pues no, que ya lo habían visto, Según yo, queridos míos. primario. ¿El sector primario? Ok. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ya me queda nada más alguien que me diga el sector terciario. Entonces, México en el porfiriato, lo que producía, o sea, el sector que más aportaba al Producto Interno Bruto era el sector primario. Durante todo el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, el objetivo era convertir a la industria manufacturera que está dentro del sector secundario en el motor de la economía. Es decir, que la mayor parte del Producto Interno Bruto se generara en la industria manufacturera, en la industria. ¿Vale? Entonces estamos hablando de 40, 50, 60, 70. Estamos en 2023. ¿Qué produce México actualmente? ¿Sigue siendo la industria el motor de la economía? No. México, ¿no? Así como muchas economías, ha sufrido un proceso de desindustrialización. ¿Vale? Y vean, esta grafiquita nos dice, ¿qué producen los países más importantes en América Latina? ¿Qué sectores son los que más aportan al PIB? Aquí me están dando datos de 2007. Vean el caso de Argentina. Del 100% del PIB, el 9% lo aporta la agricultura, el 34% la industria y el 57% el sector servicios. En términos generales, entre Argentina, Brasil, Chile, México y el conjunto de países de América Latina, vemos que el sector que más aporta al Producto Interno Bruto es el sector servicios. ¿Vale? Que el que menos aporta es la agricultura. Y vemos cómo ha habido un retroceso. ¿Por qué digo un retroceso? Porque durante todo, de los 40 a los 70 a nivel internacional y en América Latina, si ustedes han revisado toda esta cuestión de la CEPAL, se trató que la industria, les decía, fuera el motor del crecimiento económico. Y hubo procesos de industrialización importantes en esos países, en Argentina, en Brasil, en Chile y en México. Si ustedes hubieran visto las estadísticas, esta misma gráfica, en esos años, hubieran visto que el que más aportaba al Producto Interno Bruto era la industria. Y ahora no. Vemos el caso de México. En 2007, de esta aportación que hacía la industria, era solamente el 36%. Y el 60%, ¿no? Aquí lo hace el sector servicios. Durante el modelo ISI, esto no era. Y durante el porfiriato, esto no era. O sea, no teníamos estos patrones de producción. Entonces, lo primero que ustedes deben de entender es que estos patrones de producción van evolucionando a lo largo del tiempo. Es lo que pone yo aquí, ¿no? ¿Qué se produce? ¿No? Tiene una evolución histórica. ¿Vale? Entonces, va cambiando a lo largo del tiempo y decíamos, ok, entonces, profesora, ¿qué tiene que ver esto con las elecciones y con los incentivos? Ah, que durante los años 90, ¿no? Con toda esta cuestión, cuando hace crisis el modelo sustitutivo de importaciones, las autoridades gubernamentales de ese momento decidieron que iban a echar, ¿no? Que iban a derogar todas esas cuestiones proteccionistas, que era más barato comprar en los mercados internacionales que producir, y entonces hubo un desmantelamiento de la industria y se privilegió, ¿no? Toda esta cuestión de las importaciones baratas a producir interno. Y esto se refleja en esta gráfica.
que cuando antes la industria hacía un aporte importante al Producto Interno Bruto, ahora es el sector servicios. Entonces, ustedes se fijan, por todos lados y por donde ustedes viven, vamos a encontrar un montón de ¿qué? Un montón de plazas comerciales. Y puede ser una plaza comercial en la esquina y van a encontrar otra plaza comercial más adelante. Porque hay un montón de tiendas que únicamente lo que hacen es importar y vender. Y entonces aquí vamos a encontrar en el sector servicios, los servicios educativos, servicios financieros, servicios de comercialización, y ahí está servicios formales y servicios informales, ¿vale? Entonces dice aquí, cuanto más, vean esta afirmación de lo que dice, cuanto más rico sea un país, mayor parte de su producción estará dedicada a los servicios y una menor a los alimentos y a los bienes manufacturados, ¿vale? Entonces, de acuerdo a esto, ¿no? Fíjense el caso de México, el 60% de la producción o del valor de la producción deriva del sector servicios. Somos un país muy rico. Es lo mismo tener servicios informales o servicios, ¿a qué me refiero? Servicios turísticos, o todas esas personas que están trabajando en el sector de restauranteros son servicios y ahí está. Es lo mismo dar servicios de este tipo a dar servicios en términos de desarrollo de productos de innovaciones. No, es diferente. Entonces, hay que tomar con mucho cuidado este tipo de afirmaciones. Sí, son servicios, pero también depende qué tipo de servicios. Entonces, cuando estamos viendo esta primera pregunta de qué producir, ¿no? Detrás trae, ¿no? El qué se produce trae una cuestión en términos de necesidades, de elecciones y de incentivos. En su momento las autoridades gubernamentales decidieron que, o sea, tuvieron el incentivo para que, ¿no? No seguimos apoyando el desarrollo industrial, tenemos otras prioridades y entonces elegimos, ¿no? Toda esta cuestión de la desregulación, de la apertura comercial y financiera y decidimos, ¿no? Que es mejor importar que producir internamente. Y esto ha afectado, ¿no? Lo que nosotros podemos producir en este momento, nuestros patrones de producción actual. Y lo que hagamos en este momento va a afectar nuestros patrones de producción futuro, pero no solamente eso, también cuestiones de pobreza, cuestiones de educación, cuestiones de distribución de ingresos. Por eso decimos, cuando estamos hablando de Producto Interno Bruto, estamos hablando de cuestiones macroeconómicas, pero que están detrás, elecciones e incentivos que se tienen en un momento determinado. ¿Vamos bien con esto? ¿Eh? La siguiente gran pregunta es esta. ¿Cómo producimos? ¿Sí? ¿Quién me puede explicar esto del cómo producir? Que ya lo revisamos. ¿Qué necesitamos para producir? ¿Quiénes producen? Recursos, las empresas, bueno, por Las ejemplo, empresas, ¿no? Entonces, las empresas producen bienes u ofertan servicios. ¿Qué requiero para producir o para ofertar un servicio? Demanda. ¿Mandé? No escuché. ¿Qué requiero para Demanda de ese producir o para servicio. ofertar un servicio? Adelante. ¿Javier? ¿O quién estaba participando? Sí, perdón, necesita que demanden ese servicio. Necesita que demanden ese servicio. Ok. Pon tú que lo demandan, pero ¿qué necesitas para producir? Los factores, ¿no? De producción. la Los mano de factores de obra, producción. ¿Y cuáles El son los capital. factores de producción? Ajá, el capital es uno. Tierra, La tierra, tierra, trabajo, ajá, habilidades empresariales, el capital. como en cuestión de la iglesia de los mandamientos, ¿no? Tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales. ¿Qué voy a entender por tierra? Todos aquellos que, los dones de la naturaleza, los recursos, los recursos naturales. Y esos recursos naturales sufren un proceso de transformación y los vamos a encontrar como insumos intermedios, ¿no? La tierra, el trabajo, ¿no? Quizás uno de los factores o el factor más importante en el ámbito productivo, ¿no? Y entonces estamos hablando de trabajo, que puede ser trabajo capacitado,
y trabajo no capacitar. Pero el trabajo siempre nos referimos a capital humano. Cuando estamos hablando de capital, el capital lo podemos ver en términos físicos o en términos financieros, ¿no? Cuando estamos hablando de términos físicos, estamos hablando de instalaciones, estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de herramienta, pero también cuando estamos hablando del capital financiero es todo aquel capital que se invierte, ¿no? Para poder, o si una empresa no tiene, tiene que pedir financiamiento para poder producir, ¿no? Y el último, las habilidades empresariales. Cuando hablamos de habilidades empresariales nos estamos refiriendo a quién, a todos aquellos servicios, ¿no? Como en este caso gerenciales, directivos, que tienen que estar gestionando o administrando todo este proceso productivo. ¿Existe una única forma de producir? ¿Existirá una única forma de producir? ¿O existen diversas formas de producir? Existen diversas formas de producir. Un ejemplo. Sería el modo de producción feudal. El modo de producción feudal, pero lo estamos viendo como modo de producción, o sea, pero sí, de acuerdo a la lámina, decíamos, no es lo mismo sembrar el trigo y cosechar como lo estaban produciendo y cosechando en esa lámina que ustedes ven a las modernas técnicas productivas. Hay un video muy interesante allí en YouTube donde exponen cómo se cultivan las papas, o sea, para toda esta cuestión de las papas fritas. Entonces, hay unas máquinas impresionantes, unos vehículos de que van sacando la papa, o sea, van sacando la papa, esta papa va pasando por un tubo, ¿no? Que va dando vueltas, al dar vueltas se va limpiando, ¿no? Y se va limpiando y va cayendo en otra parte del mismo auto, bueno, no, camioncito, ¿no? Y entonces no es lo mismo hacer papas ya que las tienen y aparte se va limpiando. Entonces llegan a las fábricas, se limpian de una determinada manera, se procesan, entonces no es lo mismo producir de esa manera que hacerlo de manera tradicional. Sin embargo, el cómo producir también depende de elecciones y de incentivos. Hasta aquí me voy a quedar. El próximo lunes vamos a continuar con esta parte. Ya vimos el qué, me falta el cómo, me falta el para quién. Pero ustedes ya tienen una práctica para el lunes. Entonces, esta práctica 1, lo que busca es que ustedes revisen se dan una serie de notas periodísticas y que identifiquen si estamos haciendo análisis micro o análisis macro, más allá del concepto, ¿sale? Entonces, y la siguiente práctica está relacionada con el concepto de economía positiva o análisis positivo y análisis normativo, que se relaciona, les decía, con esta cuestión de la economía como ciencia social, ¿vale? Entonces, dejo de compartir. Su compañera que creó el grupo de WhatsApp no llegó, ¿verdad? ¿No? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la ve? ¿O no? ¿No? Ok. Bueno, yo espero, si alguno tiene el contacto del grupo de WhatsApp, mándemelo por favor a mi correo, ¿no? Para poder estar en contacto de manera más cercana. De cualquier manera, bueno, yo si tengo algo que informarles, se lo hago a través de Classroom o les mando un correo directamente a su correo institucional, ¿vale? Entonces, hasta aquí